Y quisiera que me acompañarais en la lectura de Génesis 7, donde nos dice ya en negrilla los traductores el diluvio. Vimos la última vez que estuve con vosotros compartiendo la palabra, el capítulo 6, donde vimos la maldad de los hombres, como Jehová tuvo que tomar esa decisión, como dice el versículo 6:5, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. No había otro designio en el corazón de los hombres, como Jehová ordenó a Moisés que construyera el arca, y como llegó el momento en que el arca estaba construida, iba a empezar el desarrollo de este juicio que el Señor va a tener sobre la creación, sobre la tierra. Dice así, capítulo 7, vamos a leer los 24 versículos del capítulo 7, dice que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Y también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él su hijo, su mujer y las mujeres de su hijo. Y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos todos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y vamos a ver una visión rápida de lo que aconteció en este capítulo 7, y que el Señor tuvo a bien de dejar a través de su palabra para cada uno de nosotros. Dice el versículo 1, que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé estuvo por más de 100 años, 120 años, construyendo el arca, predicando al mundo
la necesidad de que creyeran y obedecieran, porque transcurrido ese tiempo iba a venir un cataclismo, iba a venir un juicio de parte del Señor por su maldad, y el que no estuviera a salvo en el arca iba a morir. 120 años predicando la justicia de Dios. Y llegó el momento, después de este tiempo, que el Señor tiene que decir a Noé, que sí creyó y obedeció al Señor: entra en el arca. Una invitación de amor y misericordia de Dios para aquel que encuentra justo porque ha creído y obedecido a Él. Entra en el arca con tu familia, en el arca de la salvación. Fuera de ella nos dice la palabra que todo, ¿verdad?, aliento de vida pereció. No quedó nadie salvo ellos. Tanto el capítulo 7 que acabamos de leer como el capítulo 8, que veremos Dios mediante la próxima vez que pueda compartir la palabra con vosotros, deciros que es la historia del juicio y salvación del hombre en este tiempo. Juicio y salvación. Juicio a aquellos todos que no quisieron creer durante estos 120 años, y salvación de aquellos que sí creyeron, Noé y su familia. El contexto de entra en el arca, como nos dice, ahora leeremos Spurgeon, es más la idea que el Señor mismo está en el arca y que está invitando a Noé que entre ahí. Noé no iba a estar solo en el arca, abandonado a su suerte, ¿verdad?, en lo que iba a acontecer. El Señor iba a estar con él. El Señor iba a estar en todo momento sin dejarlo. No entró en el arca junto con su familia hasta que el Señor así se lo ordenó. Llegó el momento en que el Señor le dijo, cuando estaba terminada el arca: entra al refugio de la salvación. Como dice Spurgeon, note que el Señor no le dijo a Noé, entra en el arca, en el contexto, entra en el arca, como si se iba a quedar allí solo, sino ven aquí donde yo estoy, a la salvación. Lo que implica plenamente que Dios mismo estaba en el arca esperando para recibir a Noé y su familia dentro del arca, que está para convertirse en su lugar de refugio y salvación, mientras el resto de la creación iba a perecer. Único sitio donde había salvación. En esta mañana, por los diversos hermanos que habéis participado antes de tomar de los símbolos, se ha estado diciendo que la única solución al pecado del hombre, la única solución para alcanzar la salvación, es a través de la cruz de Cristo. Dios sigue invitando a la creación a que entre por las puertas de la salvación, que en este caso y en el tiempo que nos corresponde vivir es la cruz de Cristo. El arca de la salvación hoy es la sangre de Cristo en la cruz, que para ti y para mí está ahí dispuesta por el tiempo que el Señor establezca en su sola potestad. Entra en el arca, una invitación de misericordia de Dios a la humanidad. La invitación que nos está haciendo el Señor también hoy, a través de su palabra. Venid a mí todos y yo os haré descansar. El descanso que tuvo Noé y su familia cuando entraron en el arca, sabiendo, creyendo, obedeciendo al Señor de lo que iba a venir. Hemos leído también ya, antes en el tiempo libre, como en Juan 14:6 nos dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No es un camino, como nos decían, no, es el único camino. El arca de la salvación era la única opción que había para poder salvarse. No había otra opción, no había otra manera. Fuera del Señor no vamos a encontrar ningún tipo de salvación. No podemos asirnos a nada que nos proteja. Dice también Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se tuve vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa era la paz que iba a tener Noé dentro del arca. Aún en los momentos tan difíciles que vivieron dentro del arca, viendo o percibiendo lo que estaba aconteciendo a su alrededor. El único refugio
es el Señor. No hay nada, que nadie te engañe, amigo. No hay nada que este mundo te pueda presentar que sea refugio para ti, para tu alma. No hay nada. No hay nada donde puedas descansar. No hay nada donde tu alma se encuentre a salvo. Dice el salmista en el Salmo 62:1, Dios, el único refugio. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. No hay nada, aparte del Señor, no hay nada. Y aquellos que creímos en el Señor, aquellos que nos asimos a la cruz de Cristo para flotar, ¿verdad? Para estar a salvo del juicio de Dios y alcanzar la vida eterna. Dice el salmista también en 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, como estaba confiado Noé y su familia en este tiempo, como estamos confiados todos los que creímos en Cristo y estamos confiados y estamos en paz y estamos seguros. Y qué decir también, como no, del Salmo 23, el Salmo del pastor, para aquellos que creemos en el Señor. El Señor es mi pastor y nada me va a faltar, nunca. Sigue diciendo el versículo 1, a Noé, el Señor te he visto justo. Sabemos por el contexto de la palabra del Señor, como el mismo Señor nos dice, que justo no hay ninguno, no hay nadie que haga el bien. Entonces, ¿cómo puede ser que Noé fuera visto justo delante del Señor? Que él se lo dijera. Pues fue justo porque creyó en el mensaje del Señor, fue justo porque obedeció a la palabra del Señor y esto le fue contado por justicia. Y así lo encontramos, ¿verdad?, en capítulo 11:7 de Hebreos, donde nos dice que por la fe Noé alcanzó la salvación, ¿verdad? También se nos dice de Abraham, en Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor y le fue reconocido por justicia. Creer y obedecer. Es en el contexto donde nos movemos aquellos que creímos en el Señor, que lo obedecimos y tenemos fe en su palabra, en sus mandamientos, en su designio. La fe, esa descripción que nos da Hebreos 11:1, dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es la que movía a Noé. Certeza de lo que esperaba. La palabra del Señor, el diluvio, ¿verdad? Y la convicción de lo que no había visto. Nunca se había visto llover antes. En la tierra hasta el momento del diluvio nunca había llovido. Cubría los cielos de la tierra ese manto de nubes que hacía que se precipitara sobre la tierra ese manto de rocío por la mañana, pero nunca había llovido. Y él lo creía así. No es lo que el Señor le había dicho. Versículos 2 al 4. De todo animal limpio tomara 7 parejas, macho y su hembra. De los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También del ave del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y reiré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Macho y hembra. Limpio y no limpio son términos del lenguaje ceremonial para los sacrificios que hacían los sacerdotes y se refiere a la pureza o impureza para esos animales, poder presentarlos en los rituales necesarios. Debían ser, ¿verdad?, aquellos que eran luego presentados como sacrificios, obviamente más numerosos que los que no iban a ser cogidos para esta función. Después de 7 días, llegó el momento. Entra en el arca tú con tu familia, pero quédate ahí porque aún en su misericordia el Señor tuvo 7 días más después de 120 años. 7 días más, por si alguien es capaz de verte a ti que has estado pregonando 120 años y ve que entras dentro y dice, pues lo mismo tenía razón lo que decía, ¿no? Y piensa y entra también dentro. Dios habría salvado a cualquiera que en esos 7 días también hubiera creído y obedecido a su llamado y hubiera entrado al arca. La puerta estaba abierta. Iba a haber un cataclismo como nunca había ocurrido en la tierra y nunca más desde entonces ha vuelto a ocurrir. Un cataclismo geológico, hídrico y de lluvia que iba a traer la muerte a todo ser viviente
que moraba sobre la faz de la tierra. Dios dio una semana de gracia más. El Señor iba a permitir a aquellos que en esa semana pudieran creer y obedecer, que también se salvaran. Pero sabemos que no fue así. El hombre, la humanidad en aquel momento, no quiso atender a los llamados del Señor y tuvieron en poco aquel regalo de una semana más que el Señor le iba a dar. Y entonces, dice el versículo 5, que hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Hizo todo. Hizo que construyera un arca de unas dimensiones colosales, como ya vimos, en mitad de la nada, porque no era un puerto de mar, no estaba, ¿verdad? Era allí en medio, se calcula entre el Éufrates y el Tigris, allí en esos valles, porque iba a venir una lluvia que iba a negarlo todo, y no habían visto llover. Y entonces dice que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Creyó y obedeció. Muy importante, amigo, en esta mañana que nos estás escuchando, este binomio, creer y obedecer. Porque hay mucha gente que dice que cree en el Señor, pero luego también el Señor en su palabra nos dice que por sus frutos los conoceréis. Has creído en el Señor, pero obedeces al Señor. Creer hasta cierto punto es fácil, pero obedecer. Nos dice Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Amigo, en esta mañana te estamos diciendo que si estás escuchando la palabra, posiblemente creas. No lo sé, no te conozco, pero tienes que obedecer. Porque el mismo Señor en Mateo 7, 21, 23 nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. El Señor demanda de nosotros que creamos y obedezcamos. Cuando decimos que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador, antes deberíamos casi decir primero: Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Señor en el contexto de obediencia. Porque si no obedecemos, pues no vamos a alcanzar nunca esa salvación. Dice el versículo 6 que era Noé de 600 años cuando el diluvio del agua vinieron sobre la tierra. Estuvo Noé en obediencia al Señor por más de 120 años. Y en esos 120 años estuvo predicando. Y no quisieron creer ni obedecer, por cuanto el juicio de Dios iba a venir sobre el mundo. Versículos 7 al 9. Y por causa del agua del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de su hijo, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. De nuevo vamos a ir a Spurgeon, y nos dice Spurgeon que esta grande y completa colección de animales que jamás se haya reunido no fue reunida por habilidad alguna humana. Solo el poder divino podría haber logrado una tarea como esta. Entraban de dos en dos en el arca, macho y hembra. Entró Noé y su familia y entraron todos ellos. Noé no tuvo que salir a cazar o a perseguir a los animales para que entraran. Menuda tarea, ¿verdad? Todo se hizo de acuerdo con el plan y el propósito de Dios. Y los animales fueron allí, como el Señor había dicho, y entraron en el arca igualmente. Versículo 10 al 12. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días
y 40 noches. El periodo de gracia ha terminado. Se ha acabado. 120 años predicando la palabra y una semana más de prórroga. Pero ha llegado el momento que el Señor ha determinado que debe cumplirse su juicio. Y en este momento que estamos aquí, de nuevo os decimos a aquellos que aún estáis dudando, que nos dice Pablo en 2 Corintios 6:22, que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No esperes, amigo, a que pase el momento oportuno, porque si esperas te puede pasar lo que la generación de Noé, que cuando te des cuenta ya no tenga solución. Hoy es día aceptable, mañana no sabemos si el Señor está llamado a su presencia o el Señor ha venido a recoger a su iglesia y ha cerrado, ¿verdad?, la puerta. Dice Lucas 13:25, también haciendo un paralelo que hemos leído antes, de aquellos que decían Señor, Señor, y el Señor dice, nunca os conocí. Dice Lucas, que después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Así es. Si el Señor cierra la puerta, ya no llames, no va a poder entrar. Te ha dado tiempo más que suficiente para que determines cuál va a ser tu futuro en una eternidad. Y una vez que esté cerrada la puerta, el Señor no te va a conocer. Y como dice Juan 10:9, ¿quién es la puerta? Dice Jesús, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Jesucristo es la puerta para alcanzar la salvación y la vida eterna. Hemos leído en el versículo 11 que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las aguas celestiales, la cubierta que rodeaban la tierra, fueron precipitadas sobre la tierra junto con las aguas terrestres. Como decíamos antes, un cataclismo geológico que nunca había acontecido y nunca ha vuelto a acontecer. Porque aparte de precipitarse todo el agua que cubría la tierra en esas nubes, nos dicen los comentaristas, como un cataclismo gigantesco, de terremotos, maremotos, tsunamis, erupciones volcánicas que tanto las aguas que caían de arriba como las que había abajo hicieron lo que se relata en la palabra y murió todo ser viviente. Todo ser viviente murió por este cataclismo de lluvia mundial y este cataclismo geológico que recorrió toda la tierra. 120 años predicando el arrepentimiento, más una semana más, y solamente Noé y su familia fueron los que entraron en el arca. Versículo 13 al 16. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como les había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta. Noé no cerró la puerta. El Señor cerró la puerta. La puerta estuvo abierta 120 años, más una semana, y cuando entraron todos dentro, tanto Noé como su familia, como los restos de los animales, el Señor cerró la puerta, porque el Señor es el que abre y el Señor es el que cierra. Noé nada tenía que hacer. Como el Señor lo había mandado, así todo se hizo. Y el Señor es el que da la salvación y el Señor es el que determina los tiempos y los momentos en cada instante. Y el Señor tuvo hasta el último instante, después de 120 años y una semana más, la puerta abierta, para que cualquiera hubiera creído
y hubiera obedecido, pudiera tener acceso a la salvación, y solamente Noé y su familia fueron los que obedecieron. Dice Apocalipsis 3:7 que Jesús es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta mañana la puerta, que es el Señor Jesucristo, está abierta, pero cuando la cierra, se va a quedar cerrada. Ni tú puedes cerrarla, ni tú puedes abrirla. Nos vuelve a decir Spurgeon que el arca era la salvación de Noé y su familia y la condena del resto del mundo. No existen segundas oportunidades para los que se quedan al margen. No puedes quedarte al margen, amigo. No puedes. O estás dentro del arca o estás fuera. O estás en la salvación o estás en el juicio y la condenación. Nos sigue diciendo Spurgeon: si cuando 120 años habían transcurrido y el Espíritu de Dios ya no lucharía con los hombres, allí estaba el arca con su vasta y amplia puerta abierta. Y aún Noé continuó predicando y declarando que todos los que pasaran dentro de esa puerta abierta al arca de la seguridad serían preservados de la destrucción venidera. Y fuera de esa puerta la muerte reinaría para todo el mundo, pero en su interior todo sería paz y seguridad. Y en estos días acontece lo mismo. Fuera de Cristo no hay nada. Y en Cristo tenemos paz y seguridad. Versículos 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de los cielos fueron cubiertos. Todo fue cubierto. No quedó nada que no fuera cubierta por las aguas. Fue un diluvio universal. Así es. Hay quien se empeña en decir que fue una tormenta, un diluvio local, solamente en un sitio determinado, posiblemente pillar allí, como decimos, por la parte del valle del Tigre y el Éufrates, y que solamente aconteció allí. Nos dicen algunos comentaristas que existen más de 200 historias recogidas por diferentes culturas del diluvio universal. Y una especialmente llamada la epopeya de Gilgamesh, que procede de la antigua Mesopotamia, donde hay muchas semejanzas con el texto bíblico y grandes diferencias, donde también estos relatos babilónicos describen lo que fue el diluvio universal. ¿Qué sentido hubiera tenido que hubiera sido un diluvio local, verdad?, para construir un arca y tener que hacer esa obra de ingeniería tan descomunal? Simplemente con decir a Noé y su familia que se hubieran marchado a otro sitio, hubieran quedado salvos. Pero entonces se contradeciría también la palabra del Señor, donde nos dice que iba a raer sobre la faz de la tierra toda vida por la maldad de ellos. No tiene mucho sentido. Nos sigue diciendo el versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes, para que no quedara duda. Los montes más altos, las montañas más altas, pues 15 codos más, unos 7, 8 metros de altura más. Cubrieron para que nada quedara sin cubrir por las aguas y nada quedara, ¿verdad?, para que nada quedara con vida, sino que todos murieron en este cataclismo, como decimos, no solo de agua, sino de esas tempestades que nos relatan que hubo de maremotos, de tsunamis, de explosiones volcánicas. Dice versículo 27, 21 al 23, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre y de todo lo que tiene aliento de espíritu de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. La narración es más que clara. No lleva
hay ningún tipo de duda. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Todo murió, no quedó nada. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Entendemos que aquellos que quedaron fuera del arca, cuando vieron lo que venía, intentarían salvarse de alguna manera, no sé cómo lo harían, y fue imposible. Fueron arrastrados por esas aguas, fueron sepultados, cubiertos por esas aguas y murieron allí. Porque no nos olvidemos que el Señor le dio oportunidad por más de 120 años, pero el Señor había determinado un juicio. ¿Por qué? Nos dice 6:13 también de Génesis, que entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlo juntamente con la tierra. El juicio de Dios por la manera en que el hombre se comportaba en la tierra, violencia en todo momento. Tampoco es que quedemos ahora muy lejos de aquellos tiempos, en este mundo que vivimos de violencia. Pero bueno, la voluntad del Señor sigue la puerta abierta para que así podamos atravesarla y entrar en su salvación. El arca hoy, te decimos, amigos, que es Cristo, la cruz de Cristo. Y las aguas representan el juicio de Dios, y por eso debemos asirnos a aquella cruz de Cristo para nuestra salvación. Nos dice Romanos 10, del 9 al 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer en el Señor para salvarnos. No hay otro medio. No hubo otra manera para salvación en este momento de la historia para Noé y su familia que el arca. Y para el resto, si hubieran entrado, se hubieran salvado igual, y no quisieron. Hoy, después de mucho tiempo, ¿verdad?, el Evangelio se sigue predicando. Sigue habiendo ese momento para que accedas a la salvación y a la vida eterna. Sigue abierta la puerta, pero no sabemos cuándo el Señor va a cerrarla de nuevo. Y para terminar ya, el versículo 24 nos dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Prevalecieron 150 días, no pocos. Después que estuvo 40 días, 40 noches lloviendo, cubriéndolo todo, 150 días junto con esos 40 días, ¿verdad?, cubrieron todo. Lo cubrieron todo para que el juicio de Dios se llevara a ejecución. 120 años, más una semana, y fueron ignoradas por aquella generación. El Señor vino a este mundo hace más de 2000 años y murió casi hace 2000 años. Y este mundo, casi en su mayoría, sigue ignorando la advertencia de la palabra del Señor. Su palabra la tenemos y la sigue ignorando. Decir que Dios solo ha intervenido en este mundo cuando los seres humanos han traspasado todos los límites de la maldad y la perversidad y están llevando a la misma humanidad a la destrucción total. Tuvo el Señor que intervenir con el diluvio. Pero el camino que está llevando la humanidad, ya decimos que no estamos alejados tampoco. El hombre hoy en día sigue siendo malvado y perverso con él mismo y está casi comprometiendo el futuro de la humanidad. Y el Señor va a tener también que volver a
a intervenir. Y como en los tiempos de Noé, nos dice la palabra del Señor en Lucas, que la humanidad, como hoy en día su mensaje de salvación, de creer en Él, de obedecer, de arrepentirnos, dice que en aquel tiempo, en los tiempos de Noé, estaban sordos y ciegos a todas las advertencias divinas. Y es la misma postura y la que está el mundo hoy. Están ciegos y sordos a la palabra del Señor. Nos dice Spurgeon que Noé sufrió el entierro de todas las cosas viejas para que pudiera salir a un nuevo mundo, así como morimos en Cristo para que podamos vivir en Él. Y esto es lo que nos manda el Señor. Y ya para terminar, amigos, en esta mañana te decimos, recuerda la puerta del arca. Recuérdala. Recuérdala porque estuvo abierta por 120 años y una semana más. Pero en un momento determinado el Señor dijo, ha llegado el momento. Pasa adentro, Noé, con tu familia, porque voy a cerrarla. Y va a empezar el juicio para esta generación incrédula que no quiere escuchar la palabra del Señor, que no quiere creer y obedecer. Y a ti te decimos, hermano, a ti te decimos, amigo, en esta mañana que recapacites en tu corazón y en tu mente y pienses que solamente Jesús es la puerta, como dice su palabra. Yo soy la puerta y si alguno entra por mí, será salvo. No hay salvación fuera de Él. No podemos asirnos a nada que nos pueda salvar del juicio divino. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Sí, Señor y Padre, damos gracias.